¿Y si te dijera que Dios te habla ahora mismo, que no está distante ni tarda, solo esperando 50 segundos de tu atención? No es mucho, pero podría serlo todo. Quizás estés cansado de intentarlo, de orar y no escuchar nada. Quizás el silencio te ha hecho pensar que te ha olvidado, pero ¿y si ese silencio está a punto de romperse ahora mismo? Has pasado por tanto solo y ahora mismo, Dios te dice: detente un poquito, escúchame, porque hoy algo cambia. No se necesita fuerza, necesita entrega, porque en esos 50 segundos, Él puede hacer lo que llevas años intentando con tus propias manos. No ignores este toque, no pospongas este nuevo comienzo. Esta podría ser la respuesta que has estado buscando, y viene con nombre, dirección y sanación. Aún no has llegado al final. Este podría ser tu comienzo, así que respira y comprende que no estás aquí por casualidad. Algo más grande está sucediendo, aunque tus ojos aún no lo vean con claridad. Dios te trajo a alinear lo que estaba fuera de lugar en tu interior. No se trata de religión, se trata de rescate, de recuperar partes de ti que se perdieron en medio del dolor, la prisa y la decepción. Y Él dice: sigo creyendo en ti, incluso cuando dudas de ti mismo. No necesitas ser fuerte para ser escuchado, solo tienes que estar disponible. La presencia de Dios no busca la perfección, busca la verdad. Y cuando te permites ser auténtico ante Él, incluso tus pedazos rotos se convierten en materia prima para algo nuevo. Lo que parecía el final puede ser tierra fértil para un nuevo comienzo. A veces, lo que Dios más espera no es que lo entiendas todo, sino que confíes. Confiar incluso sin ver, continuar incluso sin garantías, caminar incluso sin aplausos. La fuerza que necesitas ya se está liberando ahora mismo. No te derrumbarás, saldrás adelante, saldrás más ligero, más completo, más consciente de quién eres realmente. Porque cuando Dios rompe el silencio, no solo trae consuelo, sino también dirección. Y este podría ser el primer paso de un cambio inesperado, pero que llevas tiempo gestándose. Así que no te sabotee con dudas, no te escondas en la culpa, no pospongas más lo que tu espíritu ya ha reconocido. Es Dios hablando, y solo te pide 50 segundos, quizás el tiempo exacto que el cielo necesitó para transformar toda tu historia. ¿Y si te dijera que Dios está intentando romper el silencio ahora mismo, mientras estás sentado frente a esta pantalla? ¿Y si lo único que espera de ti no es una promesa imposible, ni una fuerza que ni siquiera sientes tener, sino solo 50 segundos de tu atención? ¿Bastaría eso para detenerte un instante? Quizás ya hayas experimentado esa extraña sensación de orar y no sentir respuesta, como si el cielo estuviera en silencio, como si nadie allá arriba te escuchara. Y lo más difícil no siempre es el silencio en sí, sino lo que grita en nuestro interior: la duda, el miedo, la soledad, el pensamiento. ¿Me ha abandonado Dios? Pero, ¿y si el silencio no es abandono? ¿Y si es una llamada? Un llamado silencioso pero poderoso que te hace detenerte, respirar y darte cuenta de que Dios sigue obrando, incluso cuando parece que ha guardado silencio. ¿Alguna vez has estado ahí? Esos días en que todo se derrumba por dentro, pero por fuera sigues adelante. Sonrisas mecánicas, promesas superficiales, oraciones cortas y cansadas. Y lo único que realmente querías era una señal. Cualquier cosa que te mostrara que no estás solo en esta fase. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. A veces, lo que parece un final es solo el comienzo de una transformación. Y comienza cuando comprendes que Dios no necesita una multitud, un escenario ni palabras bonitas para actuar. Solo necesita un espacio, un momento, un corazón que se permita escuchar. Puede que te cueste creerlo ahora, pero Dios no ha abandonado tu historia. Simplemente ha cambiado de estrategia. Susurra. Antes hablaba en voz alta. En silencio, construye lo que te fortalecerá en el futuro. Porque no saldrás de esta etapa de la misma manera que entraste.
puedes escribirlo. Saldrás más limpio, más fuerte, más renovado. Porque este proceso, por difícil que sea, tiene un propósito que solo tendrá sentido más adelante, pero eso ya está sucediendo aquí. ¿Conoces esos 50 segundos que te pide ahora mismo? No se trata del tiempo, se trata de la rendición, se trata de ese momento en el que lo detienes todo, bajas las armas y dices, está bien, Dios, háblame. Y quizás eso sea exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. La respuesta que has estado buscando podría estar escondida a plena vista ahora mismo. Por eso, este video no llegó a tu vida por casualidad. Dios te está acercando silenciosamente, sin alboroto, sin espectáculo, pero con intención. Así que, respira hondo, abre tu corazón y sígueme, porque lo que viene a continuación podría ser justo lo que tu espíritu ha estado esperando durante mucho tiempo. Porque a veces solo necesitamos eso, una pausa en medio del caos para escuchar algo que nos recuerde quiénes somos y quién nos acompaña en este camino. Dios te está devolviendo al centro, al lugar donde las voces externas callan y solo Él importa. Es en este silencio lleno de presencia que Él está comenzando algo nuevo dentro de ti. Y aunque aún no puedas verlo todo, ya puedes sentir el comienzo. Si este tema te resuena, si de alguna manera te llegó al corazón, ahora mismo, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una palabra, un sentimiento, un recuerdo. A veces cuando escribimos sobre lo que sentimos, Dios incluso lo usa para sanar a quienes lo leen. Esto no es solo un video, es un lugar de encuentro para la fe, para personas reales que atraviesan dificultades reales y reciben el apoyo de un Dios que nunca se da por vencido. Y si este contenido te hace bien, si te ha ayudado a ver las cosas con más claridad, dale a me gusta. Puede parecer un pequeño gesto, pero realmente ayuda a difundir este mensaje a quienes quizás estén gritando por dentro y necesitan escucharlo ahora mismo. Y si quieres seguir recibiendo palabras como estas, sencillas, profundas y que llegan directamente al alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Es la forma más sincera de decir, oye, quiero seguir escuchando la voz de Dios así. Tu presencia aquí, tu participación, es lo que mantiene vivo este mensaje y lo que llega a otras vidas. Y esto es solo el principio, porque lo que viene a continuación nos tocará aún más hondo. Continuemos. Es extraño cuando el cielo parece silencioso, ¿verdad? Rezas con fervor, con lágrimas, a veces incluso con ira contenida, esperando una respuesta clara. Y lo que llega es la nada. Un silencio denso que te pesa como si cada segundo sin señal fuera otro recordatorio de que estás solo en esto. Pero ¿y si este silencio, este supuesto vacío, no fuera en realidad ausencia, sino una presencia tan intensa que nuestra mente no puede descifrarla de inmediato? Porque a veces el silencio de Dios no es el final de la conversación, es el comienzo de la transformación. Es en este tipo de silencio donde se organizan las cosas invisibles. No lo ves, pero hay movimiento. No lo oyes, pero hay construcción. No lo entiendes, pero hay significado. Nuestra ansiedad exige ruido, prisa, confirmación inmediata. Pero Dios obra tras bambalinas en el alma, creando realineamientos que nuestra prisa jamás permitiría. Y aquí hay una verdad oculta de la que poca gente habla. Hay revelaciones que solo surgen en la oscuridad. Hay respuestas que solo cobran forma tras un largo tiempo en silencio. ¿Y sabes cuál es el dilema? La mayoría de la gente se da por vencida antes de la revelación, porque es incómodo esperar, porque es más fácil creer que nada sucede que aceptar que el tiempo de Dios nunca es apresurado, pero tampoco es tarde. Y cuando insistimos en acelerar un proceso sagrado, corremos el riesgo de construir algo con nuestras propias manos, en lugar de vivir lo que fue diseñado en el cielo. La verdadera fe no es ruidosa. Continúa incluso cuando todo parece detenerse, incluso cuando el cielo está cerrado y el alma está cansada de llamar.
¿Te has preguntado alguna vez cuántas cosas te perdiste al salir de la habitación antes de que Dios entrara? ¿Cuántas veces te has dado por vencido a mitad de camino porque parecía que nada iba a cambiar? El silencio tiene el extraño poder de ponernos a prueba profundamente. Confronta nuestras intenciones, revela nuestras debilidades y expone cuánto aún intentamos controlar lo incontrolable. Pero también es en el silencio que nuestra mentalidad comienza a ajustarse, que dejamos de pedir señales y comenzamos a pedir dirección, que la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro. El dolor del silencio no siempre proviene de la ausencia de una respuesta, sino de la expectativa de una respuesta que se ajuste exactamente a lo que imaginaste. Y cuando eso no sucede, la mente se vuelve un torbellino. Hice algo mal. Dios se olvidó de mí. ¿Estoy orando bien? Pero quizás no se trate de eso. Quizás se trate de madurar, de la preparación silenciosa que precede a los grandes cambios. Mucha gente anhela la victoria, pero no quiere preparación. Desean un nuevo comienzo, pero sin vaciar lo que aún está sucio. Desean sanidad, pero sin enfrentar la verdad oculta que impide la liberación. Pero Dios no negocia la restauración apresuradamente. No hace promesas a quienes aún no han aprendido a soportar el peso de lo que piden. Por lo tanto, si la respuesta tarda mucho, no significa que no exista. Significa que se está preparando algo más grande. Algo que no solo aliviará el dolor momentáneo, sino que tendrá un impacto eterno en tu camino. Dios sabe lo que hace, siempre lo ha sabido. Él ve el panorama completo, mientras nosotros insistimos en interpretar fragmentos, y por eso, a veces, elige guardar silencio, para enseñarnos a escuchar de verdad, porque hay cosas que solo se entienden cuando el ruido cesa, cuando el corazón se aquieta, cuando comprendes que no estás siendo castigado, sino que estás siendo preparado. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Dios no desperdicia procesos. Usa cada silencio, cada lágrima sin respuesta, cada espera prolongada para refinar algo dentro de ti. Y eso es lo que lo cambia todo, porque no se trata solo de obtener la respuesta que deseas, sino de convertirte en alguien capaz de sostener lo que Dios va a liberar. Y eso requiere madurez, requiere entrega, requiere escuchar incluso en silencio. Y en este momento, quizás esto es lo que Dios intenta provocar en ti. Una nueva percepción, un ajuste interior, un reposicionamiento del alma, la decisión de continuar, incluso sin una señal, de permanecer firme, incluso sin confirmación, porque ahí es donde se consolida la fe, y donde hay fe, hay dirección. Si en algún momento de este video algo te llamó la atención, escribe aquí en los comentarios: sigo escuchando. Esto demuestra que, incluso sin entenderlo todo, sigues adelante. Y eso ya dice mucho de la fuerza que Dios está construyendo en ti. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente puede suceder en tu vida en menos de un minuto? No hablamos de magia ni de coincidencia. Hablamos de transformación. El tipo de cambio que ocurre en tu interior incluso antes de que ocurra en el exterior. Un simple soplo de la presencia de Dios puede ponerlo todo patas arriba, o mejor dicho, ponerlo todo en su lugar. ¿Y si es en ese mismo instante cuando comienza tu transformación? No porque hayas tomado una decisión impulsivamente, sino porque has llegado al punto exacto en que todo en tu interior clama por un nuevo rumbo. Mucha gente espera grandes cambios, grandes señales, puertas que se abren de golpe, pero Dios suele actuar con sencillez. Un pensamiento que cambia, una decisión que se convierte en valentía, una lágrima que limpia lo que lleva años estancado. No necesita un espectáculo para empezar algo nuevo. A veces, solo necesita un corazón dispuesto a mirar hacia adentro y decir: ya no sé cómo seguir adelante, pero quiero. Y este deseo, este pequeño deseo, es el punto de partida de muchas cosas grandes. A veces, un minuto de verdad vale más que años de intentos sin rumbo.
Es en este pequeño espacio de sinceridad con Dios que muchas cosas cambian, porque Él responde a lo que hay en lo profundo, a lo que nadie ve, a lo que ni siquiera tú puedes explicar. Y quizás este sea el momento de reevaluar lo que llevas dentro. ¿Cuántas decisiones has tomado para protegerte y terminaste perdido? ¿Cuántos muros has construido que hoy te aprisionan en lugar de defenderte? Nuestra historia se mueve en función de las decisiones que tomamos en silencio, de los pensamientos que cultivamos cuando nadie nos ve, de los sentimientos que fingimos no sentir, pero que siguen marcando nuestros pasos. Por eso este momento puede ser más importante de lo que parece. Estás aquí ahora. Dejaste lo que estabas haciendo. Estás escuchando. Estás sintiendo. Esto ya demuestra que algo en tu interior quiere abrirse paso. Así comienza el cambio, con una pequeña decisión, pero hecha conscientemente, con un deseo sincero de vivir de otra manera. El cambio no empieza afuera ni en los demás, empieza dentro de nosotros, en nuestra mentalidad, en la comprensión de que Dios no solo nos guía, sino moldea. Y este molde a veces duele, porque rompe lo que ya no nos sirve. Pero solo rompiendo lo viejo, Él puede construir algo nuevo. Y aquí yace una verdad oculta. El mayor obstáculo entre tú y la transformación que tanto buscas puede residir en cómo afrontas el proceso. Quieres resultados sin un proceso. Quieres alivio sin confrontación. Quieres bendiciones sin revisión. Pero Dios no actúa como una respuesta fácil. Actúa como un padre. Trabaja en los cimientos, en la estructura, en lo que nadie ve, porque el impacto de una vida bien fundada es mucho mayor que la euforia de una victoria mal construida. Y quizá Él esté haciendo precisamente eso ahora, reajustando tu trasfondo, resignificando tus recuerdos, alineando tu visión, porque antes de abrir la puerta que pediste, Él necesita preparar a quien la cruce. Y esta preparación es silenciosa, pero profunda. Por eso el proceso lleva tiempo, por eso el tiempo parece detenerse. No es lentitud, es precisión. No te quedas quieto, te estás formando. Y hay poder en ese minuto en el que simplemente te detienes, respiras y te dejas tocar de verdad. Un minuto, de eso estamos hablando. Un pequeño intervalo en el tiempo, pero con un peso eterno. ¿Y si fuera ahora? ¿Y si este mismo instante fuera el punto de partida de todo lo que has pedido, pero de una manera que aún no has imaginado? ¿Conoces esa percepción que solo tenemos después de atravesar un torbellino, que lo cambia todo, que nos hace mirar atrás y comprender por qué ciertas cosas tuvieron que suceder exactamente como sucedieron? Pues sí, Dios te está guiando hacia esta comprensión, y cuanto más te resistes, más te alejas de lo que ya se está preparando para ti. Por eso, quizás el secreto no esté en apresurarse ni en saberlo todo, sino en detenerse y escuchar, en rendirse, en permitirte confiar, incluso sin comprender. La vida espiritual no se trata solo de altibajos, también atraviesa desiertos, caminos sin señales, momentos en los que todo nuestro interior, pero lo único que Dios nos ofrece es su presencia. Y en el fondo, eso es todo lo que más necesitamos, porque su presencia nos guía, nos sana, nos da descanso y nos fortalece. Y es esta presencia la que está aquí ahora. Puede que ni siquiera lo notes, pero algo está cambiando. Lentamente, pero con seguridad, porque Dios no se mueve superficialmente. Él va a lo profundo, va al punto exacto donde se esconde el dolor, donde se han sembrado mentiras, donde los traumas han echado raíces. Y allí comienza la reconstrucción, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No saldrás de esta fase igual que entraste, porque quien se deja tocar, aunque sea por un minuto, nunca volverá a ser el mismo. Y si sientes que algo ha empezado a moverse dentro de ti, aunque no sepas cómo nombrarlo, escribe en los comentarios: este es mi minuto con Dios, porque esto no es solo un video, es un encuentro. Y cada palabra que sueltas tiene el poder de abrir caminos que han estado bloqueados por tanto tiempo.
Es fácil confundir el silencio con el abandono, sobre todo cuando estás en la oscuridad, cuando todo parece estancado, cuando no llegan las respuestas y tu alma parece dar vueltas. En esos momentos, tu mente grita preguntas que tu corazón cansado ya no puede contener. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué no me responde? ¿Qué más necesito hacer para ser escuchado? Pero hay una verdad oculta que solo se revela con el tiempo. No todo silencio es ausencia. A veces es preparación. Y eso lo cambia todo. Dios no ha dejado de actuar solo porque no veas las señales. No te ha rechazado solo porque aún no entiendas el proceso. Lo que parece inercia, a menudo es una construcción silenciosa. El dolor que sientes ahora puede ser el mismo dolor de algo que te arrancan de dentro, algo que ya no formaba parte de la nueva versión que Dios quiere formar en ti. Porque madurar duele, cambiar es incómodo y reconstruirte requiere que la estructura se rompa con precisión. El silencio de Dios tiene un propósito y no es un castigo, es un marco, es un telón de fondo, es una base sólida para algo que seguirá creciendo. Y puede que no lo notes ahora, pero cada lágrima que has derramado en soledad, cada noche que has pasado intentando comprender por qué ciertas cosas sucedieron como sucedieron, todo está siendo utilizado. Se está cosiendo en el marco de tu camino con cuidado, con intención, con un amor que nunca se rinde. El proceso de Dios es profundo. No se conforma con aliviar el dolor momentáneo, si puede transformar la causa del dolor definitivamente. No hace remedios rápidos, realiza cirugías internas, y esto requiere silencio, porque en medio del ajetreo no escuchamos lo que Él quiere mostrarnos. Por eso nos lleva a la oscuridad, no para asustarnos, sino para que nos enfoquemos. En la oscuridad, dejas de mirar a los demás y empiezas a verte a ti mismo. Empiezas a escuchar tu propia alma, tus necesidades, las heridas que has estado ignorando, disimulando, intentando compensar con cosas que nunca te llenaron de verdad. El dolor es una especie de mensajero. No viene a destruirnos, sino a señalar que algo necesita ser tocado, revisado, tratado. Y Dios no desperdicia ningún dolor. Transforma incluso aquello que parece insignificante en un camino de sanación. Pero esta sanación no ocurre en el ruido, nace en el silencio, en el momento en que Él obra sin prisa, en el momento en que recoge los pedazos, lo recompone y comienza a moldear algo nuevo, sin previo aviso. Mientras pensabas que nada sucedía, Él ya estaba reorganizando la trama. Quizás por eso ciertas etapas de la vida duelen tanto, no porque sean el final, sino porque son el puente, un espacio de transición entre quién eras y quién Dios quiere que seas. Y es en este intervalo que el silencio grita, que el dolor enseña, que el alma madura. El propósito del silencio no es distanciarte de Dios, sino acercarte a Él de una manera que nunca antes has experimentado. Sin filtros, sin máscaras, sin actuación. Es en este lugar donde comprendemos que la fe no es solo creer cuando todo está bien, es perseverar incluso cuando todo parece estar mal, incluso cuando no hay garantía ni explicación, porque no te están olvidando, sino que te están refinando. Eres el oro que pasa por el fuego, eres la vasija que se rompe para ser reconstruida por las manos del alfarero. Y esto requiere tiempo, requiere profundidad, requiere disposición para experimentar algo que va más allá de la superficie. El dolor, por muy incómodo que sea, revela lo que tu zona de confort siempre ha intentado ocultar. Te muestra lo que necesita ser limpiado, lo que necesita ser sanado, lo que necesita ser rehecho con verdad. Y cuando te permites sentir con honestidad, empiezas a darte cuenta de que incluso el vacío tiene voz, que incluso el silencio comunica, que incluso en ausencia de respuestas hay una presencia que no te deja hundir. Y si Dios te estuviera preparando en este preciso momento, no para volver al punto de partida, sino para avanzar con una nueva mentalidad, con más ligereza, más claridad,
más madurez, porque hay dolores que no son castigos, son puentes. Hay silencios que no son rechazo, son preservación. Y hay etapas que parecen el final, pero son solo el comienzo de un nuevo capítulo que aún te sorprenderá. Si sientes que estás en esa fase donde todo parece silencioso, donde el dolor insiste en hacer su hogar, escribe aquí en los comentarios: me estoy moldeando en la oscuridad. A veces, nombrar el proceso ya es el primer paso para atravesarlo con más conciencia y con menos miedo. Hay momentos en la vida en que nos sentimos exactamente así, atrapados en un espacio estrecho, oscuro y confuso, como si todo se hubiera suspendido, como si ya no hubiera forma, dirección ni aliento. No es fácil estar dentro del capullo, no hay glamour, no hay respuestas inmediatas, y a veces lo único que queda es el silencio, ese mismo silencio que quema por dentro. Pero lo que parece un estancamiento puede, de hecho, ser un proceso sagrado de transformación. Y es en este tipo de entorno donde Dios actúa con mayor intensidad, fuera de los focos, lejos del ajetreo, dentro del capullo donde nadie ve. Puede que incluso te sientas fragmentado ahora, como si hubieras perdido partes de ti mismo en el camino. Pero el capullo no es el fin, es el medio. Es el lugar donde la vieja identidad se deshace para que pueda construirse la nueva. En tu interior, todo lo que una vez te definió comienza a reinterpretarse. El dolor se convierte en raíces, el silencio en tierra firme y la espera, por agotadora que sea, se convierte en un territorio fértil donde comienzan a crecer las alas. Pero las alas no emergen sin antes rendirse. No es simplemente un proceso biológico, es espiritual. Dios no te lleva a un capullo para encogerte, te lleva para que aprendas a volar. Y antes de poder volar, tienes que morir a algunas cosas. Morir a la necesidad de complacer a todos. Morir a la dependencia emocional de todo lo que ya no te construye. Morir a las versiones de ti mismo que fueron útiles por un tiempo, pero que ahora solo impiden que suceda lo nuevo. No es una pérdida, es un refinamiento. El gran problema es que el capullo no tiene ventana. No se puede ver qué se está formando ni cuánto tiempo queda. Y eso da miedo, porque hemos aprendido a medir el progreso con base en lo que ven nuestros ojos. Pero Dios no funciona así. Él moldea en lo invisible, diseña en la oscuridad, fortalece lo que aún no se puede mostrar. El proceso es secreto, pero el impacto será público. Lo que se está forjando ahora en el silencio de tu alma sostendrá vuelos que aún ni siquiera puedes imaginar. Precisamente por eso, mucha gente se da por vencida, porque confunden la incomodidad del capullo con el fracaso. Piensan que si es difícil, es porque están equivocados. Pero la incomodidad no es señal de error, sino de que te estás expandiendo desde dentro. Cuando la piel se estira, la fe necesita crecer con ella. Cuando las certezas se desmoronan, es porque Dios está construyendo un nuevo cimiento, algo que ya no depende de las apariencias, sino de raíces profundas, de la coherencia espiritual, de una comprensión que va más allá de lo que se ve a simple vista. No saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Esta frase no es solo un consuelo, sino una promesa, y no porque salgas con todo resuelto, sino porque saldrás con una conciencia diferente. Saldrás más sensible a la voz de Dios, saldrás más completo por dentro, aunque algunas cosas en el exterior aún estén en construcción, porque el verdadero milagro no es cuando la situación cambia, es cuando cambias dentro de la situación, y esa es la mayor liberación que existe. Quizás ahora estés en medio del proceso, sin forma, sin fuerza y con la sensación de que nada sucede. Pero ese es el punto más profundo de este viaje. Dios está creando alas en ti, no para que puedas regresar al punto de partida, sino para que puedas volar por encima de lugares donde antes solo te arrastrabas. Las alas representan ligereza, visión ampliada, perspectiva. Representan una nueva forma de existir, de creer, de caminar. Y estas alas no son regalos, son frutos.
frutos de un proceso que solo tú y Dios conocen en su totalidad. La verdad es que nadie elige atravesar el capullo. Preferimos las fases de celebración, visibilidad y conquista, pero es en lo oculto donde el cielo invierte más, porque lo que nace con prisa desaparece rápidamente, pero lo que nace en el capullo permanece. La mariposa ya no se arrastra, no vuelve a ser lo que era, vive lo nuevo porque aceptó morir a lo viejo. Y eso es valentía, valentía para seguir adelante, incluso sin comprender, valentía para creer, incluso sin sentir, valentía para confiar en que, por muy oscuro que sea, hay un propósito mayor cosido en cada detalle. No estás solo. El capullo puede parecer estrecho, pero tiene suficiente espacio para que Dios te regenere. El silencio puede parecer cruel, pero contiene revelaciones que cambiarán tu perspectiva sobre todo. El dolor puede parecer insoportable, pero está creando algo en ti que nadie más pudo. Esto te está moldeando. Es un impacto profundo y se manifestará a su debido tiempo, porque cuando Dios moldea a una persona, no tiene prisa, tiene un propósito. Si algo en ti se está agitando ahora mismo, aunque no tenga nombre ni explicación, escribe en los comentarios: Dios me está formando por dentro, porque este reconocimiento, aún en medio de la confusión, ya es señal de que las alas están llegando. Hay algo profundo y transformador cuando decidimos dejar de mirar la magnitud de la tormenta y empezar a ver quién está con nosotros. En Isaías 43:2 hay una promesa que no depende de la etapa que estés viviendo ni del contexto que te rodea. Está escrito: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Tenga en cuenta que esta no es una promesa para evitar las aguas ni prevenir el fuego. Es una garantía de presencia, de sustento, de alianza en medio del caos. Y esta presencia lo cambia todo. Quizás tengas razón, intentando no hundirte, sintiendo cómo sube el agua, con la respiración entrecortada, la vista nublada. Pero el verdadero problema no es la profundidad del río, sino la ilusión de que lo cruzas solo. Dios nunca prometió que habría dificultades, pero sí se aseguró de brindar compañía. Y no una compañía distante, sino una compañía real, constante y accesible. El tipo de compañía que llega a tu dolor, te acompaña en la tierra y te dice: sigo aquí, incluso cuando dudas. La palabra de Dios tiene peso. No es poesía vacía, no es una frase bonita para alegrar el momento. Es viva, es contundente, es sanadora y guía. Y cuando empiezas a tratarla como autoridad, algo cambia en tu interior. Dejas de reaccionar a los vientos y empiezas a plantar tus pies firmemente sobre la roca. Tu mentalidad deja de ser moldeada por las circunstancias y empieza a ser guiada por la verdad. Y esta verdad no cambia según tu estado de ánimo ni las noticias. Es eterna, es estable, es un ancla. Isaías no habla de si atraviesas las aguas, sino de cuándo. Esto significa que es parte del viaje. Todos las atraviesan, todos enfrentan días nublados, noches largas, esperas dolorosas. Pero lo que separa a quienes se hunden de quienes pasan es donde se basa su confianza. Si basas tu fe en la ausencia de problemas, se desmorona al primer impacto. Pero si tu fe se basa en aquel que camina contigo, sobrevive incluso en los momentos más oscuros y te fortalece. Es en el fuego donde se purifica el oro. Es bajo presión donde se extrae el aceite. Es en la oscuridad donde se desarrolla la visión interior. No es de extrañar que Dios permita que ciertas etapas sean intensas, porque Él sabe lo que se genera en tu interior. Él sabe lo que aún no ves. E incluso cuando parezca que no podrás con ello, Él sigue presente, guiando cada paso, susurrando promesas que se cumplirán. A veces solo necesitas recordar. Recuerda la palabra, recuerda la promesa, recuerda quién eres en Él, porque el dolor tiene el poder de hacerte olvidar. Olvida lo que ya has superado.
Olvida las veces que pensaste que no podías, pero lo hiciste. Olvida las noches que lloraste y despertaste sintiéndote más ligero sin siquiera saber cómo. El problema no es el viento. Es cuando empiezas a creer que estás solo, pero la palabra garantiza, no lo estás. Nunca lo estuviste. Incluso cuando sentías que todo se derrumbaba, algo te mantuvo unido. Algo, o mejor dicho, alguien te sostuvo cuando ni siquiera creías que podías seguir adelante. Y esta presencia, silenciosa y firme, es lo que más diferencia a quienes sobreviven a los momentos difíciles. Es lo que te sostiene de la mano cuando la fe falla. Es lo que te reconstruye cuando nadie más cree. Porque la palabra de Dios no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Y Él es fiel, fiel en cada detalle, fiel incluso cuando dudas, fiel incluso cuando te da vergüenza orar, porque crees que no estás lo suficientemente bien para hacerlo. Pero no se trata de merecer, se trata de conexión, de vínculos, de un amor que no se rompe, incluso cuando todo dentro de ti está fragmentado. Si en este momento tu alma busca un ancla, una verdad que te saque a la superficie, recuerda esto: Dios no te saca de la tormenta inmediatamente, porque quiere enseñarte a caminar sobre las aguas con Él. Y eso es poderoso, porque quienes aprenden a caminar en medio del dolor ya no se desesperan fácilmente. Quienes han pasado por el fuego con su fe hecha pedazos, pero con su presencia a su lado, comprenden que el fuego puede calentar, pero no quema cuando Él está cerca. Y si alguna parte de esto resonó contigo, aunque sea un fragmento, escribe en los comentarios: Él está conmigo en las aguas. Porque a veces todo lo que el alma necesita es recordar esta simple pero poderosa verdad. El viaje continúa, pero la compañía es eterna. Quizás todo lo que Dios ha estado esperando todo este tiempo era precisamente esto: un momento de pausa, un instante en el que decides no correr, no luchar, no distraerte con el ruido exterior, sino simplemente detenerte y escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Porque cuando el alma se aquieta y se abre, lo que parecía inalcanzable empieza a acercarse. Es ahí, en el momento más inesperado de tu día, que el milagro empieza a gestarse. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque tuviste la valentía de dejar de huir de ti mismo y esconderte de Dios. El cambio que tanta gente espera a veces no llega como un gran acontecimiento. A veces se manifiesta como un nuevo pensamiento, una paz que no tenía sentido, un deseo de empezar de cero, incluso sin ver ningún camino por delante. Dios actúa de manera sutil, pero cuando encuentra un espacio, lo cambia todo. Eso es todo lo que se necesita: atención y fe. Y no es el tipo de fe que sientes que necesitas demostrar todo el tiempo. Es el tipo de fe silenciosa que dice: no lo entiendo todo, pero confío. Y esta fe mueve montañas por dentro antes de mover las montañas por fuera. Ese momento en que te detienes a escuchar no es insignificante. Puede ser la respuesta a muchas de las oraciones que ni siquiera tenías la fuerza para verbalizar. Porque Dios no solo escucha palabras, escucha gestos, percibe intenciones, incluso responde al cansancio sincero de quienes ya no saben orar, pero aún abren su corazón en silencio. Y cuando le prestas atención, aunque sea por un instante, es como si te dijera: ahora sí, puedo actuar, no porque antes no pudiera, sino porque espera tu permiso. Y el espacio para los milagros comienza donde termina la resistencia. Hay algo poderoso que ocurre cuando dejas de intentar controlar el tiempo y empiezas a confiar en el proceso. Cuando decides que ya no forzarás un rumbo solo por miedo a quedarte quieto. Cuando comprendes que lo que Dios tiene que hacer en ti no sucede con prisa, sino en el espacio que tú proporcionas en la quietud. El mundo te dice que te apresures, que compitas, que aceleres, pero Dios te invita a sentarte, respirar y escuchar. Él no necesita muchos argumentos, solo necesita la verdad. A menudo,
Lo que nos impide experimentar este cambio no es la falta de fe en Dios, sino la dificultad de creer que Él realmente haría algo por nosotros. Pensamos que los milagros son para los demás, para los más fuertes, para los más firmes, para los más correctos, pero el milagro comienza precisamente cuando reconoces que no lo tienes todo resuelto, pero que aún te estás acercando. Es en esta clase de entrega honesta que el cielo se abre, cuando la armadura se cae y dices, ya no soporto fingir que estoy bien, y esta es la fe que toca el corazón de Dios. La verdad es que Él nunca necesitó palabras bonitas ni discursos ensayados. Lo que busca es disponibilidad. Es esa fracción de tiempo en la que renuncias al control y simplemente escuchas, porque el cielo no necesita mucho para manifestarse, solo necesita espacio. Y ese espacio comienza con tu atención, con tu entrega, con esa escucha que va más allá de oír. Dios no quiere impresionarte, quiere transformarte. Y la transformación siempre comienza con la escucha sincera. Es curioso cómo pasamos la vida esperando grandes señales, mientras el cielo nos susurra con todo detalle. El Espíritu de Dios obra con sutilezas, un recuerdo que regresa, una canción que suena diferente, una frase que parece encajar justo en el momento que necesitas escucharla. Y por eso es tan valioso prestar atención, porque cuando te detienes a escuchar, lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Las piezas del rompecabezas no cambian, pero empiezas a ver cómo encajan. Y eso es lo hermoso de todo esto. No es el escenario lo que debe cambiar primero, sino tú. Escucha, cuando la fe crece en lugar de la prisa, la mente se calma y el alma respira de nuevo. Y entonces, sin previo aviso, comienza el cambio. No porque el mundo exterior se haya calmado, sino porque te has posicionado de manera diferente en tu interior. Cuando Dios encuentra atención y fe en un corazón cansado, transforma ese cansancio en fuerza, y la fuerza que proviene de Él no depende de las circunstancias. Se renueva cada vez que decides detenerte y escuchar. Si ahora sientes que este momento de escucha está abriendo espacio dentro de ti para algo nuevo, incluso si aún no tiene forma, escribe aquí en los comentarios, mi cambio ha comenzado, porque a veces eso es todo lo que el cielo espera, un corazón que dice sí, aunque sea suavemente, aunque tiemble, aunque sea solo por 50 segundos. Mirar atrás y ver las historias que Dios ha transformado es como mirar en un espejo lo que aún puede hacer en nosotros. José fue rechazado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión. Todo parecía un final, todo gritaba derrota. Pero Dios no había dejado de escribir. Mientras José era silenciado, humillado y desacreditado, Dios estaba preparando el escenario para algo mucho mayor de lo que José podía imaginar. Lo que era vergüenza se convirtió en gobierno. Lo que era desprecio se convirtió en honor. Lo que parecía una demora fue solo una preparación. Y todo comenzó en el silencio del fondo de un pozo. Otro lado lo perdió todo. Por familia, posesiones, salud, fuerza. Y lo que más le dolió no fue la pérdida en sí, sino la falta de explicación. Fue fiel, honesto, obediente, pero todo se derrumbó. Y en medio de su sufrimiento, escuchó muchas voces que intentaban dar sentido al caos. Pero ninguna de estas voces provenía de Dios, porque la explicación no siempre precede a la restauración. Job permaneció en silencio interior. Lloró, gritó, cuestionó, pero nunca dejó de confiar. Y por eso su historia fue el doble de grandioso que jamás tuvo. Porque cuando uno atraviesa el dolor con sinceridad, sin perder la integridad, Dios honra lo que está detrás de escena y que nadie vio. Y luego está Ana, una mujer que lloró en silencio, no ante el pueblo, sino ante Dios. Su corazón sangraba por un deseo que parecía no cumplirse jamás. Y mientras era ridiculizada y juzgada por quienes desconocían su dolor, mantuvo la fe. Ana no oró en voz alta, no hizo ruido, solo dio lo que tenía, un llanto
susurrado, un deseo sincero, un dolor expuesto ante el altar. Y fue allí, en ese llanto oculto, que Dios plantó la promesa. Fue de ese vientre estéril, de esa mujer olvidada por los ojos humanos, que nació el profeta Samuel, un punto de inflexión en la historia de Israel. Estas historias no están en la Biblia en vano. Contienen más que lecciones, contienen códigos, revelan lo que Dios puede hacer tras bastidores cuando encuentra un corazón quebrantado pero rendido. Ninguna terminó como empezó. Ninguna tuvo un final común, porque Dios no escribe trayectorias superficiales con personas que se dejan sumergir en el proceso. Y si hoy sientes que estás en una situación similar, donde las cosas parecen no tener sentido, quizás estés más cerca del punto de inflexión de lo que crees. Lo que José, Job y Ana tienen en común no es el dolor, sino un propósito. Cada uno experimentó algo que al principio parecía injusto, pero que al final glorificó la fidelidad de Dios. El dolor que enfrentaron no fue en vano. Fue una herramienta, fue un canal, fue el entorno donde Dios demostró que no abandona a quienes llevan una promesa. Y es esta verdad oculta la que transforma nuestra mentalidad, cuando comprendemos que el sufrimiento no define quiénes somos, sino que revela quién es Dios. Hoy, quizás te sientas como José, traicionado, aislado, incomprendido, o como Job, cansado, sin fuerzas, en un silencio que parece no tener fin, o como Ana, con una petición ahogada que todo el mundo juzga como exageración, pero que tú sabes que es real. Independientemente de con cuál de estos puntos te identifiques, la promesa sigue viva y Dios sigue presente. No importa en qué etapa del proceso te encuentres, si todavía estás tocando fondo, en medio de las cenizas o ante un altar que llora, la historia no ha terminado. Es importante recordar que todas estas transformaciones sucedieron después de que todo parecía perdido. Dios suele actuar cuando ya no hay mérito humano, cuando ya no hay lógica, cuando solo queda la fe. Es allí donde Él actúa con libertad, porque donde termina la fuerza humana, comienza la acción sobrenatural. Y donde hay entrega, siempre hay reconstrucción. Ningún tiempo se pierde cuando se vive en Dios, ni siquiera los silencios, ni la espera, ni el dolor que nadie vio. Dios está escribiendo tu camino con el mismo cuidado con el que ha moldeado cada detalle de estas historias que han atravesado generaciones. Y así como usó cada capítulo de la vida de José, cada prueba de Job y cada lágrima silenciosa de Ana para revelar algo grandioso, también usa lo que ocurre tras bambalinas en tu camino para revelar algo más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo. Es entonces cuando todo empieza a cambiar, no porque el dolor desaparezca, sino porque tu fe madura. Si sientes que esta etapa que estás viviendo se parece a alguna de estas historias, aunque en distinta proporción, escribe aquí en los comentarios: Dios está escribiendo mi historia. Porque reconocer lo que se está construyendo, aún sin ver el final, ya es un acto de fe. Y donde hay fe, siempre hay un nuevo comienzo preparándose. Llega un momento en que tu cuerpo se cansa, pero tu alma insiste. Te sientes agotado, tus emociones están saturadas, tus pensamientos son repetitivos y, sin embargo, hay algo dentro de ti que no te deja parar. Por fuera parece que estás al límite, pero por dentro algo susurra: solo un paso más. Y este empujón sin nombre que nadie ve no viene de ti, viene de Él. Es Dios tirando de ti, incluso cuando crees que ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Es esta fuerza invisible, silenciosa, pero constante, que revela que el final de esta etapa está más cerca de lo que imaginas. Nos acostumbramos a pensar que las señales de cambio son externas. Esperamos noticias, una respuesta, un movimiento claro. Pero cuando una etapa termina, las primeras señales casi siempre vienen de dentro. No se manifiestan como euforia, sino como agotamiento. Cansancio no es él, sino un cansancio que conlleva sabiduría.
Es como si tu ser interior supiera que ya no puede seguir igual, que algo necesita cambiar. Y eso no es debilidad, es madurez espiritual. Es la conciencia de que, antes de que el cambio ocurra en el exterior, necesita afirmarse en el interior. Esta sensación de ser guiado, incluso sin dirección aparente, de que algo te empuja suave pero firmemente, es una de las maneras más profundas de comprender que el cielo ya ha comenzado a actuar, porque Dios nunca nos empuja hacia la destrucción, nos guía hacia la reconstrucción. Y antes de abrir nuevos caminos, prepara nuestros pasos. Por eso empiezas a sentir que ciertas cosas han perdido su sentido, que ciertas relaciones ya no te nutren, que ciertos lugares ya no tienen espacio para ti, porque estás cambiando, estás creciendo, y lo que antes era suficiente, ahora parece demasiado estrecho. Cuando una etapa llega a su fin, Dios empieza a apagar las luces donde ya no deberías estar. No te obliga a irte, pero te hace darte cuenta de que ya no hay vida allí. Y esta constatación, por muy dolorosa que sea, es una de las mayores señales de progreso, porque requiere valentía. Valentía para dejar atrás lo que te trajo hasta aquí, pero que no te llevará adelante. Valentía para soltar, incluso sin saber qué te detendrá más adelante. Valentía para confiar en que si Él te está jalando, es porque ya ha preparado un nuevo lugar de descanso y propósito. Esta fase aparentemente interminable, donde todo parece confuso, silencioso y estancado, ya ha empezado a mostrar grietas. Pero estas grietas no son señales de ruina, son ventanas, son pequeños espacios por los que empieza a entrar la luz. A veces, ni siquiera te das cuenta de que estás dejando el desierto, porque el paisaje no cambia de repente. Pero el aire empieza a sentirse más ligero, los pesos empiezan a caer, la mente empieza a dar cabida a nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas decisiones. Y todo esto sucede de una forma tan sutil que parece natural, pero es sobrenatural. Y aquí hay un detalle que mucha gente no comprende. Cuando Dios empieza a cerrar una temporada, primero te transforma. Porque si cruzaras esa puerta con la misma mentalidad, con los mismos hábitos, con los mismos filtros, arruinarías lo que aún no has recibido. Por eso el proceso es tan íntimo, tan interno. Es como una renovación silenciosa. Rompe desde dentro y luego se abre desde fuera. Y cuando el dolor de la transformación, mayor que el dolor del estancamiento, comprendes que no hay vuelta atrás. Solo tienes que seguir adelante. Este impulso que sientes hoy puede parecer una ligera incomodidad, pero en realidad es uno de los mayores actos de amor de Dios por ti. Él no quiere que te quedes donde tu alma ya no crece. No quiere que aceptes una vida sin propósito solo porque te resulta familiar. Dios te está llevando a una nueva era, y todo comienza con este impulso que te mueve incluso cuando el cansancio te dice lo contrario. Así que, si has subido de peso, si tu llanto se ha intensificado, si los días parecen más largos y las noches más densas, no lo veas como un fracaso. Considéralo una señal. El final de una temporada rara vez es apacible, pero siempre es necesario, porque lo nuevo exige espacio, y a veces el dolor que sientes es el pasado que se está expulsando, y el futuro, poco a poco, se está acomodando en ti. Si sientes que te están empujando de forma sutil, incluso sin saber exactamente hacia dónde, escribe aquí en los comentarios: Dios me está sacando de esta fase, porque reconocer el movimiento ya es una forma de aceptar la dirección, y aceptar es el primer paso para seguir adelante. Hay cosas que Dios quita de nuestras vidas no porque sea cruel, sino porque es Padre. Y un Padre amoroso no permite que sigamos cargando con lo que nos destruye. Pero la forma en que lo hace no siempre es fácil de entender al principio. La mayoría de las veces se siente como una pérdida. Se siente como un rechazo. Se siente como si todo se derrumbara. Pero en realidad, lo que está sucediendo es una limpieza profunda.
una separación sagrada entre lo que es una carga y lo que es un propósito. Dios empieza a sacarte aquello que nunca tendrías el valor de soltar por tu cuenta. Y ahí es cuando aparece el dolor, porque algunas cosas, aunque sean tóxicas, se han convertido en parte de nuestra identidad. Nos acostumbramos a ciertos hábitos, a ciertos ciclos, a ciertas personas, aunque sabemos que ya no tienen sentido. Y cuando Dios interviene, no te pregunta si estás listo, simplemente lo hace, porque ve lo que tú aún no ves, ve el impacto que tendría en tu futuro, y por eso actúa en el presente, incluso si sigues apegado al pasado. Aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que están siendo castigados cuando en realidad están siendo protegidos, porque la liberación, cuando es real, sacude las estructuras, sacude certezas, rompe dependencias, te saca del control de lo que te has acostumbrado a mantener bajo control. Dios no quiere que vivas atrapado en cosas que solo existen para mantenerte distraído, inseguro o estancado. Él quiere que sigas adelante, pero para eso necesita purificarte, y esta purificación no viene con una advertencia. Viene con cortes que, al principio, parecen heridas, pero luego se revelan como sanidades. La verdad es que la mayoría de las cosas que nos impiden vivir lo nuevo no son visibles, están ocultas en los pensamientos que alimentamos, en las excusas que repetimos, en los sentimientos que enterramos como si hubieran desaparecido. Solo que nada desaparece por sí solo. Lo que no se resuelve se convierte en un bloqueo, un cansancio, una repetición. Y Dios, por misericordia, empieza a tocar estas zonas sin pedir permiso. Entra donde creías que nadie entraría. Va directo a lo oculto. Y allí, sin fanfarrias, empieza a organizar lo que estaba oculto. Es una limpieza silenciosa pero intensa. Cambia tus conexiones, deseos, tu visión. Empieza a alejar a personas que solo estaban en tu vida por conveniencia, no por propósito. Cierra puertas que querías mantener abiertas por apego, no por convicción. Rompe ciclos que ya no daban fruto, solo agotamiento. Y cuanto más intentas comprender por qué, más te invita a Él a simplemente confiar. Porque no necesitas entenderlo todo ahora, solo necesitas comprender que estás siendo liberado. La libertad no siempre llega como un suspiro suave. A veces llega que te arranca las lágrimas. Pero es en este tipo de dolor que comienza a surgir una nueva mentalidad. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué intenta enseñarme Dios? Es en este cambio interno que comprendes que el dolor fue en realidad un nacimiento. Fue Dios creando una nueva versión de ti, más ligero, más fuerte, más alineado con lo que soñó desde el principio. Y quizás todavía estés en medio de esta limpieza. Quizás aún no entiendas por qué todo se está desmoronando. Pero si observas con atención, quizá te des cuenta de que, junto con lo que se ha ido, también se han ido algunos pesos, los que cargabas sin darte cuenta. La ansiedad constante, la culpa que volvía una y otra vez, la necesidad de aprobación. Dios se está llevando todo eso, y cuanto más limpia, más espacio crea, porque lo nuevo solo entra donde tiene cabida. Por eso duele tanto, porque te estás vaciando, pero no es un vacío cualquiera. Es el tipo de vacío que precede a la transformación. Y esta transformación no solo vendrá de afuera, sino que se construye desde adentro, con calma, profundidad y propósito. Cada desconexión que has experimentado últimamente puede haber sido en realidad la respuesta a una oración que olvidaste haber hecho. Tal vez pediste orientación, pero no esperabas que viniera con pérdidas. Tal vez pediste crecimiento sin darte cuenta de que el crecimiento también implica pérdida. Pero crecer en Dios es así. Primero Él toma, luego muestra y finalmente da. Porque todo lo que es suyo viene después de un proceso de purificación. Él no pone vino nuevo en odres viejos. No entrega la llave de lo nuevo a quienes aún están atrapados en la mentalidad de lo viejo.
Y por eso esta fase es tan profunda, porque es un ajuste, una preparación, una limpieza que te libera de lo que te impedía vivir lo que Él ya tiene reservado para ti. Si sientes que estás pasando por este tipo de limpieza, incluso sin comprender todas las razones, escribe aquí, en los comentarios, me estoy limpiando para vivir lo nuevo. Porque a veces con solo reconocer lo que está sucediendo, tu alma encuentra descanso en medio del proceso. Y este descanso es la primera señal de que lo nuevo ya ha comenzado a llegar. Renovarse no se trata de borrar el pasado. No se trata de fingir que no dolió, que no dejó huella, que no transformó partes de ti. Renovarse es tener la valentía de mirar atrás sin miedo. Se trata de afrontar los días oscuros con una mirada más madura, con un alma que comprende que, incluso en los momentos en que todo parecía en silencio, Dios seguía ahí. Renovarse es un proceso, no un salto. Es un viaje lento pero constante, donde poco a poco te vas vistiendo de algo nuevo, mientras que las viejas versiones de ti mismo quedan atrás, no por falta de amor, sino por madurez. Y quizás lo más hermoso de la renovación es darse cuenta de que no empieza con un gran cambio, empieza con pequeñas decisiones internas. El simple hecho de no reaccionar como antes ya es una renovación. El simple acto de elegir el silencio en lugar de la impulsividad ya es señal de transformación, porque el Espíritu de Dios no solo actúa en los grandes cambios, se mueve en las sutilezas, en las respuestas que no diste, en los caminos que no seguiste, en los resentimientos que decidiste no guardar. Esta es la parte que casi nadie ve, la parte oculta de la fe, la parte oculta del proceso. La renovación requiere humildad, porque antes de ser nuevo, renuncia. Es abandonar viejos hábitos emocionales, patrones mentales repetitivos, actitudes que antes parecían naturales, pero que hoy ya no encajan en tu nueva conciencia. Y esto, en sí mismo, ya es una victoria, porque madurar espiritualmente no se trata de ser perfecto, sino de ser más sensible a lo que Dios está haciendo en ti. Hay días en los que parece que nada cambia, y sin embargo, te estás renovando. Hay momentos en los que te sientes demasiado cansado para continuar, pero aún así, continúas, y eso ya es señal de que algo en ti se ha transformado. La fe genuina no nace de los resultados, sino de la permanencia, y cada vez que decides seguir confiando, incluso sin ver nada, estás renovando tu mente, tu fe, tu espíritu. Es en este lugar oculto donde la presencia de Dios hace más ruido que cualquier milagro externo. Pero para muchos, la idea de renovación sigue ligada a las apariencias. Creen que renovarse significa partir con todo resuelto, sanado, limpio, ligero. Siempre es así. No. Renovarse significa llevar las marcas con más comprensión. Significa aceptar las cicatrices como una señal de transición, no como una sentencia. Significa darte cuenta de que sobreviviste a cosas que deberían haberte detenido y que aunque te dolió, seguiste adelante. Eso es gracia. Es evidencia de que incluso cuando el ruido cesó, Dios no se movió, permaneció, sostuvo, aguantó. El proceso divino de renovación no respeta nuestros plazos. Sigue un ritmo que solo el cielo comprende. Y a veces, la espera misma ya forma parte de la sanación. La demora misma ya está moldeando tu mentalidad, entrenando tu mirada, refinando tus deseos. Porque Dios no solo quiere que experimentes algo nuevo, quiere que seas alguien nuevo. Que lo nuevo no sea solo un entorno, sino una esencia. Que la transformación no se limite a una fase emocional, sino que se convierta en tu nueva naturaleza. Y esto requiere paciencia, porque Dios obra en capas. No te lo da todo de golpe, te lo revela poco, a medida que estás listo para absorberlo. Y esta revelación progresiva es lo que enriquece tanto la renovación, porque no depende de un solo momento decisivo, sino de la suma de muchos pequeños encuentros con Él. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada oración que parecía no tener respuesta,
cada renuncia silenciosa que nadie notó. Todo esto es parte de la obra que Él está construyendo. Si pudieras ver desde afuera lo que Dios está haciendo en tu interior, te conmovería la grandeza de los detalles, porque Él está tocando cosas que ni siquiera sabías que necesitaban ser tocadas. Está sanando viejas heridas, derribando fortalezas invisibles, plantando nuevas verdades. Y aunque todo por fuera parezca igual, sabes que ya no es igual, porque lo que ha cambiado es la forma en que ves, sientes, reaccionas, oras y esperas. Esto es renovación, silenciosa pero profunda, silenciosa pero permanente, invisible pero llena de impacto. Y cuando este proceso esté más avanzado, mirarás atrás y ya no sentirás ira, vergüenza ni arrepentimiento. Sentirás gratitud, no porque todo fuera fácil, sino porque te diste cuenta de que, incluso sin ruido, Dios te sostuvo. Y es esta certeza la que te sostiene ahora, porque Él no empezó algo y lo dejó a medias. Él te está renovando, pieza a pieza, capa a capa, hasta que la nueva versión que soñó, finalmente, se manifieste en su totalidad. Si entiendes que esta renovación está sucediendo dentro de ti, aunque sea lentamente, aunque sea entre dudas y silencios, escribe en los comentarios: me estoy renovando, aunque sin prisas, porque reconocer el proceso es respetar el tiempo de Dios, y respetar este tiempo es el inicio de todo lo que Él aún te revelará. Hay momentos en la vida que nunca regresan, momentos tan silenciosos por fuera, pero tan fuertes por dentro, que se convierten en puntos de inflexión. Y lo cierto es que este momento, este mismo momento en que respiras más profundamente, sientes más profundamente y escuchas con más atención, podría ser uno de ellos. No porque haya algo mágico sucediendo en el entorno, sino porque algo se activa en tu interior. Un nuevo sentido de responsabilidad espiritual, de conciencia, de claridad. Una conciencia que susurra: si ignoro esto, podría perderme algo que no debería perderme. Porque hay cosas que Dios te da en forma de invitación. Él no te obliga, te propone. Y cuando llega la propuesta, no está rodeada de presión, sino de propósito. Es como si dijera: saldrás más fuerte, más limpio, más consciente. Pero solo si no ignoras este momento. Es tuyo. Y ese sí lo cambia todo. Él no te impone. Él confía en ti, confía en que reconocerás el valor de este llamado, incluso si llega un día cualquiera, en un momento inesperado, en un video que ni siquiera esperabas ver. Ahí es donde reside el impacto, cuando la transformación comienza justo cuando estabas a punto de acostumbrarte al desánimo, cuando Dios te atrae con firmeza, pero con amor, y te muestra que sigues siendo el centro de la historia. Aún hay tiempo, aún hay un camino, aún hay un plan. Pero para que todo esto suceda, necesitas prestar atención a la hora, a lo que se genera silenciosamente en tu interior, a lo que sientes, pero que aún no sabes cómo nombrar. Hay un tipo de decisión que no se toma delante de los demás, sino en el corazón. Y esta decisión no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de elegir no ignorar más lo que Dios dice, porque ignorar es fácil. La mente pone excusas, la rutina lo envuelve todo con urgencia, los ruidos externos ahogan la voz que susurra en tu interior, pero hay una verdad oculta que solo quienes se detienen a escuchar comprenden. Los momentos más decisivos de tu vida espiritual no son ruidosos, sino discretos. Sientes que estás al límite y, sin embargo, algo nuevo se está creando. No puedes explicarlo, solo lo notas. Es como si se hubiera abierto una ventana en tu alma, mostrándote una versión de ti mismo que aún no existe, pero que ya ha comenzado a formarse. Más ligero, más consciente, más alineado con lo que Dios quiere hacer. Y esta versión solo nacerá si dejas de huir de este punto donde Dios te llama a sumergirte. Has pasado demasiado tiempo intentando encajar, intentando ser lo que la gente esperaba, intentando controlarlo todo con tus propias manos. Y ahora Él te dice: déjalo ir,
respira y escucha. Sí, esta decisión requerirá rendición, pero es una rendición que viene con la revelación. Depende de las circunstancias, con una fuerza que no proviene del desempeño, sino de la conexión. Y todo esto solo se activa cuando decides no ignorarlo, porque ignorar el ahora es posponer la transformación, es repetir ciclos, es permanecer en un lugar que ya no admite lo que te estás convirtiendo. Dios no quiere que vuelvas a ser quien eras antes, quiere que comprendas quién has comenzado a ser ahora. Y por eso Él confronta, pero con amor, porque la confrontación sin amor duele, pero el amor sin confrontación paraliza. Dios no solo quiere que te sientas mejor, quiere que camines con más conciencia, que cada paso de ahora en adelante sea más lúcido, más intencional, más sincero. Y todo esto comienza con una decisión. No ignores el momento, porque el momento es tuyo, no de nadie más, no de quien te lastimó, no de quien te abandonó. Es tuyo, y solo tú puedes honrar lo que se está sembrando en este ahora. Si alguna parte de este enfrentamiento de amor resuena en tu interior, si entendiste que ya no puedes posponer más este encuentro contigo mismo y con lo que Dios te dice, escribe aquí en los comentarios: este momento es mío, porque solo quien reconoce la importancia del ahora tiene el coraje de cruzar a lo que viene después. Si has llegado hasta aquí, puede que aún no te hayas dado cuenta con claridad, pero algo en tu interior ya ha empezado a moverse. Y no es solo emoción, es tacto. Es una intervención divina en lo más profundo de tu alma. Hay un cambio ocurriendo en tu interior que no necesita ser anunciado en voz alta, porque el cielo ya lo ha confirmado en silencio. Cuando Dios decide tocar, no elige la superficie, va a lo profundo. Llega a ese punto que ni siquiera tú tuviste el valor de visitar por completo. A ese rincón interior donde has reprimido viejas heridas, confusiones sin resolver, palabras que te tragaste, culpas que abrazaste como si fueran tuyas para siempre. Y es precisamente ahí, en ese espacio oculto, donde Dios te toca, no con exigencias ni con condenas, sino con un amor tan intenso que te desarma sin esfuerzo, porque Él sabe lo que has enfrentado, vio lo que otros ignoraron, comprendió lo que ni siquiera podías explicar, y más que eso, permaneció allí, silencioso, presente, fiel, no para acusarte de todo lo que no hiciste, sino para recordarte que, aún así, todavía le perteneces. Esta fase que estás viviendo, con toda la densidad, todas las preguntas sin respuesta, todos los momentos en que parece que todo se derrumba, no es un final, es un renacimiento. Pero es el tipo de renacimiento que no llega con una fiesta ni confeti. Llega con una respiración más profunda, con una mirada más clara, con la ligera sensación de que estás cambiando, aunque el mundo a tu alrededor siga igual, porque cuando el alma cambia, todo empieza a cambiar como consecuencia. Dios no espera a que estés completo para empezar algo nuevo. Empieza cuando aún estás roto, empieza cuando aún estás confundido, empieza cuando solo tienes un poco de fuerza y una gota de fe. Eso es lo que Él hace avanzar, no con la fuerza de tu brazo, sino con la entrega de tu espíritu. Y si te rindes, incluso sin saber qué pasará después, ten la seguridad de que es suficiente. Porque Dios no necesita mucho para transformarlo todo, solo necesita un espacio real dentro de ti. Quizás estés tan acostumbrado al caos que la idea de renacer te parezca lejana, pero así es al principio. Lo nuevo siempre te parece extraño. Requiere que desmanteles viejas estructuras, que abandones las protecciones que usaste solo para sobrevivir. Renacer requiere la valentía de despojarte de la versión de ti mismo que construiste para complacerte, para protegerte, para encajar en lugares que nunca fueron tuyos. Y esta valentía ya está naciendo en tu interior, en silencio, como todo lo que es verdadero. La verdad oculta que pocos ven es que renacer es, ante todo, una decisión, no para controlarlo todo, sino para dejar de resistirte.
Cuando aceptas que estás cambiando, aunque aún no veas todos los resultados, el cielo se alinea contigo. Puertas que estaban cerradas desde dentro empiezan a abrirse. Pesos que parecían eternos empiezan a perder su fuerza. Y lo que una vez te paralizó, empieza a perder el poder que tenía sobre ti, porque has empezado a moverte. Y donde hay movimiento, hay vida. Donde hay vida, hay un plan. Donde hay un plan, hay promesa. Y las promesas de Dios para ti no están canceladas, ni suspendidas. Estaban madurando, porque lo que Él va a entregar no es pequeño. Y para sostener lo que viene, Él necesitó prepararte de una manera que no entenderías en ese momento. Pero ahora, mirando atrás con esta nueva perspectiva, con esta nueva percepción que está surgiendo, ya puedes sentir, algo ha cambiado. Y seguirá cambiando, porque cuando el cielo toca, no solo te visita, sino que te transforma. Si sientes que, aún sin entenderlo todo, algo nuevo ha comenzado a florecer dentro de ti, aunque sea tímidamente, aunque sea en silencio, escribe aquí en los comentarios: este es mi renacimiento, porque nombrar esta temporada es una forma de confirmar con tu boca lo que Dios ya ha comenzado a hacer en tu espíritu. Si este mensaje te llegó con esta intensidad, esta ligereza, esta presencia casi silenciosa, pero tan intensa que lo sentiste en todo tu cuerpo, no lo ignores, porque cuando algo te conmueve profundamente, no es solo satisfacción, sino dirección. Quizás no puedas explicar con lo que sentiste, pero hay una parte de tu alma que lo comprendió, y esa parte sabe que este momento no fue uno más. Fue un punto de inflexión, un punto de partida, un punto de inflexión. Quizás hayas estado observando con el corazón inquieto, buscando alguna respuesta, o quizás ni siquiera sabías exactamente qué necesitabas. Solo sabías que necesitabas algo. Y ahora, con lo que se revelaba en este fluir de palabras, en esta inmersión entre confrontaciones y consuelos, te das cuenta de que Dios no estaba distante. Esperaba precisamente eso, un espacio, un resquicio, un minuto de escucha atenta para decir todo lo que tu corazón ya sospechaba, pero que aún no lograba organizar en tus pensamientos. Es en este momento que su presencia se hace evidente, y no a través de una sensación emocional, sino a través de una lucidez que te reubica, como si alguien te encaminara de nuevo sin hacer ruido, sin presión, solo con amor, porque el amor de Dios corrige, sí, pero nunca te destruye. Te acerca mientras sana, te confronta mientras te abraza, te llama mientras te restaura. Y eso es lo que te está sucediendo ahora. Puede que no lo hayas entendido todo, puede que no tengas todas las respuestas, pero si algo en tu interior reconoce que has sido tocado, que has dado vuelta a una llave, que estás pasando una página, entonces algo nuevo ya ha comenzado. Y si ha comenzado, es porque Él ha decidido que es el momento. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que se haya perdido, lo que haya dolido, hay un ahora que se libera en tu vida, y el ahora de Dios nunca tarda. Llega cuando el alma está lista, incluso si el cuerpo sigue cansado, incluso si los pensamientos siguen confusos. La disposición del cielo se revela en la sinceridad del corazón. Y si ese ahora ha llegado, entonces puedes respirar de otra manera, puedes tener otra esperanza, puedes continuar de otra manera. Así que si este mensaje te llegó de alguna manera, aunque sea un poco, escribe en los comentarios: agradezco este cambio, porque no es una simple frase, es una postura, es un acto de fe. Es una forma de decir: Señor, reconozco este toque, acepto este proceso, quiero continuar contigo. Y si aún te queda aliento, si quieres profundizar, aclarar, acercarte, aquí tienes un vídeo que continúa este viaje. Puedes seguirme allí. Si en algún momento este mensaje te hizo sentido, si algo dentro de ti fue tocado de otra manera, déjalo aquí en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Porque a veces, solo saber que alguien más lo sintió también, te da ese empujón que necesitabas para continuar.
Si este contenido te brindó claridad, paz o simplemente te ayudó a respirar mejor hoy, dale a me gusta. Esto ayuda a mantener viva esta conversación, no solo entre nosotros, sino también contigo. Y si quieres continuar este viaje, aquí tienes un video que complementa todo lo que hemos vivido. Puedes hacer clic y continuar conmigo ahí. A veces, la siguiente palabra que necesitas escuchar ya te espera en el siguiente paso.